Vamos con nuestro tema de esta mañana y a esta hora vamos a conversar con nuestro segundo invitado. Él es José Ignacio Beteta, director gerente de Contribuyentes por Respeto. Bienvenido. María Jesús, buenos días. Bienvenido porque vamos a hablar de un tema que le involucra a todo el país y que tiene incluso relación ahorita con el tema electoral. Y es que ustedes han elaborado la radiografía del contribuyente peruano, que va de la mano del análisis de la situación en la que trabajamos los peruanos y nuestra PEA ocupada, que es un promedio de 17 millones. 16 millones de personas son toda la PEA y la ocupada más o menos 11 millones de personas. Estamos hablando de la vida de 11 millones de personas. 11 millones de personas que es nuestra PEA ocupada. Estamos hablando de 17 años, digamos. A partir de una edad parecida hasta los 60 años, digamos, ¿no? Contribuyentes por Respeto ha estado muy pendiente en esta campaña de estos temas. En enero hicimos un estudio acerca de cómo se podía promover a las pequeñas empresas, siempre desde el ángulo de cómo ganar más formalidad, ¿no? Que pasen de la informalidad a la formalidad. Qué bueno. Y luego hicimos este trabajo que es una radiografía del contribuyente trabajador peruano, ¿no? Si no conocemos al trabajador peruano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer políticas públicas que mejoren sus condiciones laborales? Entonces, siempre hemos tenido la estadística un poco general, ¿no? El INEI nos dice, no, tenemos un 70% más o menos de formalidad y un 30% de informalidad. Pero cuando vas a estudiar la PEA, como lo mencionas, y vas así al fondo, ves que la realidad es muy variada. Y es muy difusa y muy variada, ¿no? Muy variada. Tienes trabajadores dependientes que contribuyen con su impuesto a la renta, trabajadores dependientes que no contribuyen, trabajadores independientes que contribuyen, trabajadores independientes que no contribuyen. Y todos ellos van fluctuando, además cambian de trabajo en promedio 9 o 10 veces a lo largo de su vida útil como trabajadores. Y estudian, ahora último, incluso más. Antes uno estudiaba una carrera con las justas. Ahora los jóvenes pasan de 1 a 2 a 3 carreras. Entonces eso es una realidad laboral que cambia, es un mercado laboral muy cambiante y hay que ser más finos en el análisis, ¿no? Finos en el análisis y en las propuestas, ¿no? Porque ahora es el momento de escuchar propuestas laborales, por ejemplo, de los dos candidatos. Vamos a algunos datos. Solo el 8% de la PEA ocupada paga impuesto a la renta. Sí. Solo el 8% de 11 millones. El 8% de 11 millones o el 11% de 16, si quieres. 1 de cada 10 peruanos, ¿no es cierto?, aporta a la renta. Este dato es muy importante ya, hablando con lo que tú mencionas, con la preocupación o el foco puesto en la campaña, porque la SUNAT, por ejemplo, tiene políticas que cada vez están mejorando en algunos sentidos, pero se está enfocando mucho en ese ciudadano de 10 que ya paga. ¿Qué estamos haciendo, ¿no?, para atraer a todos esos peruanos que no están pagando? No necesariamente los otros 9 no pagan renta, ojo, ¿no? Hay muchos trabajadores que no pagan impuesto a la renta porque todavía no tienen un sueldo mensual del cual se les descuente, ¿no? Recordemos cómo es el tema del impuesto a la renta. ¿A partir de qué monto es que tienes que pagar, qué porcentaje? Es escalonado, puedes pagar a partir de 1.500 o 1.800 soles y empiezas a pagar mensuales, y el porcentaje va de 10, 15% y va subiendo, ¿no? Hay muchos jóvenes que todavía no llegan a ganar más de 1.500 soles, entonces todavía no pagan impuesto a la renta, ¿no? Pero ¿a dónde vamos con esto? Para el tema de la formalidad es muy importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta esto, porque nuestra política, más que perseguir al contribuyente que ya paga, es tratar de atraer a todos esos contribuyentes que no pagan, digamos, ¿no? Entonces, y que son los que ganan menos de 1.500 soles. Y que son los que están en este espacio que llamamos informal, digamos, ¿no? Donde están todas estas personas que ganan en promedio, María Jesús, menos de 500 soles. ¿Sí? O sea, el trabajador que está en la informalidad, que no contribuye, una gran masa de peruanos, casi el 50% de la PEA, no gana más de 510, 520 soles. Imagínate. Estamos hablando, por ejemplo, perdóname, para un poco conocer, porque de eso se trata este estudio, ¿no es cierto?, de conocer estas personas, ¿a qué se dedican, por ejemplo? Son personas que tienen a veces negocios, entre comillas, propios, ¿no? Que lavan autos, trabajan en las calles, trabajan como meseros en un restaurante, tienen un pequeño kiosquito, ¿no? Ahora, los canillitas, que acabamos de ver. Los canillitas, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas personas que ganan menos de 510 soles en promedio, son personas, fíjate, algo muy interesante, que definitivamente no tienen estabilidad y no tienen una formalidad con ninguna empresa. No tienen formalidad de nada, ¿no? Ni en su vida, ni en sus proyectos, ni nada de eso, ¿no? Otro dato muy interesante, además del dato de la poca gente que paga impuesto a la renta, es lo que hablábamos antes de empezar, como solamente el 17% de trabajadores cuenta con un contrato. Así es, ese es el siguiente dato, ¿no es cierto?, el de lo que ustedes han recogido. Solamente el 17% efectivamente de esta PEA ocupada
tiene un contrato de trabajo, ¿vale decir tiene planilla o no necesariamente? Porque puede tener un contrato OCAS. O de locación de servicios, o sea, el 16% de toda la población económicamente activa. Acá hay un punto muy importante. Cuando hablamos de este dato, que es muy duro, porque solamente el 17% de la población con un contrato, vamos a dos temas. Uno es, ¿cuánto le cuesta a la empresa contratar? ¿No? Porque una empresa contrata en la medida en que esto es rentable, costo eficiente para sus ganancias, ¿no? Pero lo otro es, ¿cómo va la fiscalización del Estado? Es decir, ¿cuánto se está preocupando el Estado por acompañar a las empresas para que sus trabajadores tengan un contrato y estén, digamos, en una situación de trabajo digno? Aquí hago un pequeño paréntesis. La creación de la SUNAFIL, correcto, hace unos años, debería haber servido para esto, ¿no? Es más, la creación de la SUNAFIL respondía a tratar de promover la formalidad, dice en sus y los derechos laborales, ¿no? Dijeron exactamente. Ellos. ¿Sabes qué está pasando con SUNAFIL? Tiene una forma de fiscalizar ya demasiado fuerte, ¿sí? Y como es muy punitiva, ¿no es cierto? O sea, las multas han subido muchísimo, no hay capacidad de la empresa, por ejemplo, de voluntariamente subsanar un error. ¿Ya? Esto... ¿SUNAT sí te lo da? SUNAT te da un porcentaje de descuento, ¿no? Y por ejemplo hay otras entidades como OEFA, que está implementando todo un nuevo modelo de fiscalización, que sí te está dando la posibilidad de que tú voluntariamente subsanes antes de que él, ¿no es cierto?, antes de que la OEFA te sancione, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? El trabajo de SUNAFIL va a ser muy bueno, creo que va a mejorar muchísimo con el tiempo, pero vamos al punto clave, ¿no? Es, no necesariamente políticas más punitivas y restrictivas van a mejorar... Hace que las empresas mejoren la situación de sus trabajadores. Lo que hacen es que se asusten más y dejen de contratar o evadan más la situación a través de argucias, digamos, ¿no? Entonces, la fiscalización va acompañada de una política de fiscalización que sea dialogante, positiva también, y que dialogue con la empresa, ¿no? Claro, pero aquí surge otro tema, ¿no? Porque por un lado hablas de la flexibilidad laboral que se tiene que tener con las empresas, pero también las empresas, si no las ajustas un poco, señalan, ¿no?, los señores de SUNAFIL, no va a mejorar la condición, porque hay, por ejemplo, empresas que no son pymes y que no tienen la formalidad en planilla a su gente, no tienen sus derechos laborales bien cumplidos, me refiero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te cuento un ejemplo. Ayer conversaba con unos jóvenes, son jóvenes de 18 y 19 años, y una de ellas trabajaba en una empresa, un service, que le prestaba servicios a una operadora telefónica, ¿no? Pero era un service, no era la operadora, ¿no? ¿Y qué pasaba? Le decían, los primeros 3 meses no tienes contrato porque son de prueba. Total incertidumbre laboral. Y eso sí, si no cumples con la meta de ventas, te mando un memorándum a 1 semana. Y si en 2 semanas no lo cumples, te saco. Como no has cumplido el mes, ni siquiera te pago el primer mes de sueldo. Qué atroz. Y eso no merita una denuncia, digo. Eso merita no solamente una denuncia. ¿Quién vela por los derechos de esa gente que además trabaja con el estrés laboral de poder llegar a la meta y de saber que si no lo cumples te despiden? Vela el Estado, pero el Estado tiene que velar por esos trabajadores en alianza con la empresa. O sea, no es oponer al Estado y a la empresa. Como tú bien dices, la empresa tiene que ser fiscalizada, pero tiene que ser un trabajo en conjunto, y eso es lo que está faltando ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rol tendría que tener el Estado? Digamos, conciliar más, ser un poco más coherente en las propuestas a las empresas. Muy buena pregunta. Yo creo que va de la mano, por un lado, incentivar, ¿no?, que es lo que, por ejemplo, en el debate que ha pasado en los equipos técnicos, el tema de la reforma laboral ha estado ausente. Nosotros esperamos... Es un debate técnico, ¿no? No, más que técnico, es un debate polémico, ¿no? Porque justamente entramos en este tema, ¿no? Si cuando uno habla de reforma laboral, lo primero que piensas, no, ¿quieres favorecer a la empresa o quieres un Estado que castiga a la empresa? Entonces te vas a estos dos extremos y ya caes en los ataques. Este domingo hay un debate. Yo creo que sí, tenemos todo el debate desde Piura. Tenemos la expectativa, digamos, de que los candidatos empiecen a proponer medidas rápidas, incentivos, por ejemplo, tributarios o incentivos de formalización a las empresas que formalicen a sus trabajadores. Perfecto. Pero hay eso, ¿no? Yo tengo entendido que hay un incentivo para aquellas empresas que ahora ya tengan a sus trabajadores formales. Hay incentivos, pero todavía no están, claro, y son incentivos que están para las empresas ya formales. El tema es el incentivo otra vez para las que no están en la formalidad. Correcto. Y que no se animan por los temas que tú señalas de... Y que no se animan. Entonces hay una conclusión muy importante, María Jesús, es la actual ley laboral, así planteada, si tú te pones a mirar los números, si el 17% tiene contrato... y no todos son... y no todos son dependientes además, muy bien, ¿no? Entonces la legislación laboral, ¿a quién está atendiendo? Está atendiendo
a una minoría. A una minoría, exacto. ¿No? Entonces tenemos que hacer que el Estado llegue a ese 50% de trabajadores que no gana más de 500 soles. Y el 83%, según la información que ustedes han recogido, el 83% de trabajadores no tiene contrato alguno. No tiene ningún contrato. Nada. O sea, trabaja como en la mayor inestabilidad, por servicios temporales, eventuales, terceros, pero que son muy coyunturales, ¿no? Entonces ahora el mercado laboral te pide un trabajador más competitivo. Un tema muy pendiente de los candidatos. Exacto, ¿no? Que se tiene que tocar. Nosotros vamos a seguir pendientes de ese tema para poder, digamos, proponer políticas que mejoren la condición de los trabajadores, ¿no? Bueno, eso sugiere realmente una gran preocupación y sobre todo también estar ahí pendiente. ¿Quién está pendiente de las promesas electorales en materia laboral, no? ¿Qué se cumple, qué no se cumple? En fin. Hay diversas organizaciones civiles, nosotros nos consideramos una de ellas, ¿no? Te agradecemos muchísimo a seguir entonces muy atentos con la lupa en ese tema y nos acompañó José Ignacio Beteta, director gerente de Contribuyentes por Respeto, hablando un poco del contribuyente peruano. Nos vamos ahora en vivo a 10:31 con Manuel Ígreda.